Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 13 de la Superliga de Grecia, el Bolos del suizo peruano Jean-Pierre Riner perdió por 3-2 en su visita al PAS Giannina. El defensa nacional estuvo en el banco de suplentes, ya que como se los avisamos en videos anteriores, su rendimiento es muy discreto para estar en Grecia, aunque sus compañeros tampoco lo hacen mejor, y los goles que le hicieron lo evidencian. En el primero les ganan en una pelota parada y el segundo es casi un blooper. Igual estaban igualando a 2. Es por eso que el técnico decide meter a Riner a los 77 minutos para ganar en área contraria, pero lo que encontraron fue más bien un penal de VAR y Rodrigo Errázuriz, a falta de 4 minutos, puso el 3-2 definitivo. El aporte del peruano fue nulo para igualar. Con este resultado, el equipo rojiazul es noveno con 14 unidades y está en el grupo que peleará la permanencia. En su próximo partido recibirán al PAS Lamia el 15 de diciembre. Por la última jornada de la Liga Profesional de Argentina, el Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano humilló por 8-1 al Central Córdoba, pero era un partido que no contaba para nada. Es por ello que el lateral derecho estuvo en el banco de suplentes y merecidamente se tomó su descanso en este duelo. Pero a modo de despedida, Carlos Zambrano fue titular, jugó los 90 minutos, cumpliendo una buena actuación, aunque como les dijimos, en este partido estaban todos relajados. Sin embargo, los ceneices dominaron y por ello la paliza, donde la figura fue Cristian Pavón con su doblete. De esta manera, el equipo azul y oro acabó en el cuarto lugar con 41 unidades y oficialmente acaba el año para ellos. Repito, oficialmente, porque el amistoso con el poderosísimo Barcelona de pasado mañana no cuenta para las estadísticas, fue manitos ayer. Que dicho sea de paso, ambos peruanos fueron incluidos en la lista de viaje hacia Arabia para este partido. Veremos si tienen minutos en la Copa Diego Maradona. Otro asunto es saber dónde seguirá jugando Zambrano el próximo año, porque en Boca no lo quieren ver ni en pintura. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. El Carlos Stein anunció el experimentado volante uruguayo Leonardo Ramos Melgar. El mediocampista charrúa de 30 años de edad viene de jugar en el Deportivo Maldonado de su país y antes estuvo en el Atenas, Plaza Colonia, Miramar y LDU Portoviejo de Ecuador. Ramos se unirá a Pedro Requena, Julio Landauri, José Luis Lozada, al colombiano Johnny Mena, Gabriel Leyes, Jorge Molina, John Fajardo, Felipe Mesones, Oshiro Takeuchi y Michael Rasmussen, quienes ya fueron anunciados por el cuadro carlista. Y siguiendo en el norte, a través de sus redes sociales, el Alianza Atlético de Sullana anunció el fichaje del volante uruguayo Santiago Arias, quien tendrá su primera experiencia fuera de su país, luego de militar en el Boston River, Progreso y Juventud. Cabe recordar que los churres firmaron de momento a Marcio Valverde, Diego Penny, Aldair Perleche, Joaquín Aguirre, Jonathan Bilbao, Kleiber Palomino, Kevin Ruiz, Cristian Ortiz y Luis Duque. Y yendo a la capital, el Club Deportivo Municipal anunció como nuevos jugadores al volante Leonel Solís y al delantero Luis Ramos por una temporada. El mediocampista nacional proviene de la Academia Cantolao, donde jugó 14 partidos anotando un gol, mientras que el atacante de 21 años estuvo en el Deportivo Yacuabamba, donde anotó 9 goles en la Liga 2. De igual manera, el equipo edil oficializó al lateral Kevin Moreno como nuevo fichaje por todo el 2022. El defensa de 24 años de edad estuvo en el Carlos Manucci, donde jugó en 19 partidos metiendo una asistencia. Estos tres futbolistas se unen a Renato Espinosa y Mario Tajima como refuerzos de la banda El Basurero. Y siguen las repercusiones del título del MLS ganado por el New York City y sobre todo de una de las figuras del equipo, Alexander Callens, que le dio su primer campeonato metiendo
el penal decisivo frente al Portland Timbers el día de ayer. En este caso, escuchemos sus declaraciones en caliente. Hola mi gente, la verdad que muy contento, muy feliz. Saludos para todo New York, yo sé que allá nos están apoyando, nos están alentando. La verdad que cuando pateé el penal solamente dije, lo voy a patear fuerte y arriba. Y eso fue lo que hice. La verdad que estoy viviendo un sueño. Estoy viviendo un sueño y no quiero disfrutar. ¡Vamos New York, carajo! ¿A quién le dedicas el campeonato? ¿A alguien especial en Perú de repente? Nada, se la dedico a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, tanto la amo, a mi sobrina, a Marita, a mi abuela, como mi hermano. La verdad que ellos siempre están conmigo apoyando, a mi sobrina, a Brenda, a Brianna, a toda mi familia que siempre está conmigo, las buenas y las malas, ¿verdad? El triunfo se lo dedico a todos ustedes y a toda la gente de Perú que siempre me apoyó. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Felicitaciones. El defensa peruano de 29 años de edad atraviesa por la mejor parte de su carrera, donde es titular indiscutible en la selección peruana, que está en el actual puesto de repechaje y, como decíamos en videos anteriores y directos del canal, desde que Callens se hizo el titularato a medio año, la bicolor mejoró ostensiblemente en la zona defensiva. El nacido en el Callao siempre tiene presente a su Sport Boys, pero su experiencia en la Real Sociedad y en el Numancia de España le han servido para dar un salto de calidad con el New York City, con quienes está desde el 2017, donde ha crecido y madurado en el MLS, que tan vilipendiada es por quienes no la conocen, pero que está haciendo una buena competición para los jóvenes futbolistas peruanos que desean potenciarse físicamente y evolucionar, cosa que no van a hacer en la Liga 1. Aunque en el caso de Alexander Callens, por su ascendencia española, de seguro tendrá alguna que otra oportunidad de volver al viejo continente, claro, siempre y cuando sea mejor que la oferta que tiene con su actual club. Recordemos que está viviendo en una de las mejores ciudades del mundo, y ese no es un dato menor, así que esperemos que Callens siga mejorando y sobre todo ayude a la blanquirroja a ir al Mundial de Qatar 2022. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!